Derechos de registro civil. Los derechos de registro civil son los pagos que se realizan para solicitar los servicios que ofrece el registro civil, como el registro de nacimientos, defunciones, matrimonios, inscripciones de divorcios, entre otros. Y su objetivo principal es crear un documento legal que permita establecer y proteger los derechos de los individuos. Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 142, capítulo segundo, sección segunda del Código Financiero del Estado de México y Municipios, que nos dice que, por los servicios que presta el registro civil, se pagarán derechos de acuerdo con lo siguiente. Y como podemos observar, nos aparece una tabla con todas las tarifas y conceptos de todos los derechos de registro civil. Antes de empezar, las siguientes fracciones tienen una tarifa exenta, es decir, que no genera una contribución ante el Estado. La fracción 1, que habla del asentamiento de actas de nacimiento de recién nacidos, hasta cumplidos 60 días. La fracción 2, que es el asentamiento de actas de los registros extemporáneos de nacimiento. Y la fracción 7, de los asentamientos de acta de defunción y anotación en acta de nacimiento por defunción. Aclarando esos puntos, podemos iniciar con los cálculos de los demás derechos de registro civil. El cálculo de los derechos es sencillo, pues tan solo es multiplicar el valor de la UMA por la tarifa que aparece en este artículo. Por ejemplo, en la fracción 3, que es por asentamiento de actas de reconocimiento de hijos, que es un documento que expresa la voluntad de uno o ambos padres de reconocer a un menor como su hijo y asumir las obligaciones y derechos que derivan de esta afiliación, la tarifa nos indica que son 3.711 número de veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, es decir, que multiplicamos la tarifa, que es 3.711, por el valor de la UMA, que en estos momentos equivale a 108.57. Esto nos da como resultado 402.90.327, pero hay que recordar que se redondea, ya que no se pagan los centavos, es decir, que pagaríamos un total de 403 pesos. Otro ejemplo son las actas de matrimonio y las actas de divorcio, que son las fracciones 5 y 6, que tienen la misma tarifa que el ejemplo anterior, es decir, pagaríamos 403 pesos por estas actas. En otro caso, nos podríamos ir a la fracción 8, la cual es la inscripción de tutela o ejecutorías que declaren la ausencia, la presunción de muerte o pérdida de la capacidad legal para administrar bienes. En este derecho la tarifa es 1.3, esto significa que sería 1.3 por 108.57, que es lo que equivale a la UMA, y nos daría un monto a pagar de 141.14, es decir, 141 pesos por este derecho. Otro ejemplo es en la fracción 12, donde dice que se pagarán derechos por la búsqueda de las actas de los actos y hechos del Estado civil, es decir, que por buscar en los libros del registro civil o en los archivos sistematizados del registro civil se cobrará una tarifa del 0.24%, es decir, lo multiplicaríamos por el valor de la UMA, que son 108.57, y nos daría como resultado 26 pesos a pagar por tan solo haber buscado en todos los registros. Como último ejemplo, uno de los trámites más costosos será el de la fracción 14, que tiene por concepto la tramitación de divorcio administrativo efectuado ante las oficialías del registro civil, que es un proceso para disolver el vínculo matrimonial entre dos personas que acuerdan divorciarse y no tienen hijos menores de edad o mayores sujetos a su tutela, pues los cónyuges deben presentarse personalmente ante el oficial del registro civil del lugar donde viven o donde se celebró el matrimonio. Este trámite tiene una tarifa de 20.92, que al momento de multiplicarlo por la UMA nos da como resultado 2.271 pesos que se tienen que pagar por este trámite. Por último, el artículo, en su antepenúltimo párrafo, nos dice que, en los casos de desastres naturales como heladas, inundaciones, epidemias, sismos, o de campaña de regularización, como matrimonios colectivos o solicitudes de oficio de las autoridades, los ayuntamientos respectivos, a través de sus autoridades fiscales enunciadas en este código, podrían subsidiar hasta el 100% de los derechos que causen los actos de registro civil, es decir, que no se cobrará por el derecho de los registros.